Buenas tardes, hermanos. Pues vamos a continuar con la enseñanza ahora que estamos en tiempos de Pascua, hermanos. Vamos a continuar con esta enseñanza. Y, hermanos, como cristianos tenemos 3 santas convocaciones. Eso no es para el mundo antiguo, sino dice es para siempre, son perpetuas, hermanos. Obviamente tienen su significado en el Antiguo Testamento y tienen la realidad en el actual. Vamos a Éxodo 23, del 14 al 17. Dice la palabra: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Hermano, Pascua en hebreo, como ya lo vimos, es Pesaj, es decir, es dar un paso, dar un cambio de dirección de un lado hacia el otro. También, hermanos, se puede traducir como salto. ¿Por qué vemos esto, hermanos? Porque primero, se pasa de Egipto, dice, porque en él saliste de Egipto. Se pasa de esa tierra de Egipto, que es figura del pecado, a la tierra prometida, a la salvación, a la santidad. Y también se dice que es un salto, ¿por qué? Porque en aquel entonces, como actualmente, ¿sí?, el Señor hace que el heridor o el destructor, ¿sí?, dé ese salto en la casa de los santos. A ellos no los va a tocar, no nos va a tocar, hermanos. Vamos a Éxodo ahí mismo, pero capítulo 12, los versos del 16 al 17. Dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones. ¿Cómo dice, hermanos? Por costumbre perpetua, siempre. Hermanos, Egipto, ¿a qué se iguala? Al pecado. Si vemos aquí, este mismo día saqué vuestras huestes, es decir, a todo el pueblo, ¿sí?, de la tierra de Egipto. Ese mismo día lo sacó de ese lugar de pecado. ¿Sí recuerda por qué empieza a mandar el Señor empieza a transformar ese río, ¿sí?, todas las aguas en sangre, empieza a mandar los piojos, empieza a mandar todo, hermanito, esas plagas, dice la palabra? ¿Para qué? Todas estas maravillas, ¿para qué fueron? ¿Sí? Fue un juicio hacia los dioses de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, cuando recordamos esa Pascua, es porque va a ser un juicio, fue un juicio para esos dioses en los que andábamos nosotros. Todas esas maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, fue un juicio para toda la idolatría en la cual estábamos. La Pascua, entonces, ¿qué es? Es un mandamiento. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones. No es algo que a lo mejor tú digas, bueno, este año
sí voy a ir, pero el año que entra, no, porque ya voy a estar cansado, porque voy a estar haciendo, no, es un mandamiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Por tanto, guardaréis este mandamiento. Y ese mandamiento, ¿cómo es, hermanos? Esa conmemoración, ¿cómo va a ser? Dice, por costumbre perpetua. Para siempre. Hoy tenemos que seguir recordando esta Pascua, hermanos, no precisamente la de Egipto de aquel entonces, porque esa era figura. Esa era sombra de la realidad, de lo que hoy sabemos, que es la Pascua. Tenemos que seguir conmemorando ese hecho, sí. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero Pascual. Y es un mandato, hermanos. No es algo que si queremos o no queremos. ¿Qué pasa si no participamos o menospreciamos esa conmemoración solemne? ¿Qué sucede con nuestras vidas? Y fíjese, hermano, ¿qué ha pasado en sus vidas cuando usted ha menospreciado? Y fíjese en las personas que ya no están aquí y que menospreciaron estas conmemoraciones solemnes. Dice en Números 9:13, mas el que estuviera limpio y no estuviere de viaje, que son los dos impedimentos, si dejares de celebrar la Pascua, o sea, no voy porque no quiero, no voy porque tengo otras cosas que hacer, no voy porque no tengo ganas, no voy porque tengo un gran trabajo, no voy porque cualquier cosa que antepongas, dice, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque es un mandamiento. ¿Por qué el destructor saltó la casa de los obedientes, hermanos? Fíjese bien, iba destruyendo, iba hiriendo a los primogénitos, y digo obedientes, hermanos, porque no todos fueron hebreos, también hubo egipcios que obedecieron, y también hubo otros que obedecieron, que estaban ahí, y el heridor no entró a herir a los primogénitos. Éxodo 12, primero el 13 y después del 22 al 24. En la casa de los obedientes, hermanos, no hubo calamidad de destrucción. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, ¿a quién se hirió? A todos los que no obedecieron. Y recuerde que la obediencia, en cuanto a la fe, se dice que es una obediencia confiada, una obediencia por amor, no una obediencia por temor al castigo, hermanos, sino es una obediencia porque amo y confío en el Señor. Del 22 al 24 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Le remarco esto, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. Fíjese bien, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto, como dice, hermanos, por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Hermanos, primero, ¿qué es lo que nos señala? ¿Sí? Que vamos a hacer, en ese momento, se les decía, con un hisopo mojado, una señal con la sangre. Hoy, ¿cuál es la sangre, hermanos? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La sangre que nos va a liberar, que nos va a quitar, que nos va a liberar, hermanos,
de toda esa opresión con que el heridor nos tiene? ¿Cuál es esa sangre, hermanos, con la cual se va a romper toda cadena, se va a romper toda influencia del mundo y del maligno en nuestras vidas? Es la sangre del Cordero, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que hubiera sangre, hermanos, para que se hubiera derramado toda gota de sangre, nuestro Señor tuvo que morir. La muerte, la sangre es ese símbolo, hermanos, es esa consecuencia, pues, de que hay muerte. Es un pacto de Dios y lo vamos a ver ahorita, hermanos. Es la muerte. Ahí termina con la opresión del pueblo de Dios y además protege del heridor. Hermanos, muchas personas toman la sangre de nuestro Señor Jesucristo como símbolo de muchas cosas. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él es el único que puede rociar a su pueblo, porque Él es el sumo sacerdote actualmente. Ya no hay ningún otro. Y esa sangre, hermanos, cuando llega a nuestras vidas, rompe con toda influencia de pecado. Y entonces podemos caminar voluntariamente hacia donde tú quieras. Y el Señor te dice: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero dice el Señor: yo te digo, escoge la vida. Tú puedes ir a donde tú quieras, tienes la voluntad totalmente libre. La sangre del Señor rompió toda influencia del pecado. Y ahora, ¿qué es lo que vas a escoger? ¿Hacia dónde va a correr tus pasos? Dice el Señor: yo te digo, escoge la vida. Hermanos, también, segunda situación que vemos aquí, nosotros, hermanos, salimos por la mañana. Dice: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Hermanos, de noche no se puede trabajar, porque hay tinieblas. Dice nuestro Señor, vamos a Juan 9:4. Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Fíjese bien, y aquí quiero que empecemos a ver las situaciones del pacto, porque nuestro Señor Jesucristo dio toda su vida por el pecado en el que tú y yo estábamos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos llama a arrepentimiento y a vivir una vida santa. Los judíos, hermanos, ellos contabilizaban, y algunos siguen contabilizando, el día cuando va a oscurecer, cuando está en la tarde, cuando ya empieza, más bien va finalizando la tarde, es cuando empieza el día judío. El día cristiano, hermanos, es cuando empieza a amanecer. Esa es una de las grandes diferencias entre los dos pactos. Y vamos a ver qué está sucediendo con esto, hermanos. ¿Sí? Hermanos, a los judíos aún no les amanece, dice la palabra. Hasta el día de hoy aún no les amanece. Aún están en tinieblas. ¿Sí? No creen en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Tienen un velo aún en los ojos. Vamos a ver esto un poquito más adelante, hermanos. Y en el versículo 23 de Éxodo 12 nos dice: pasará Jehová aquella puerta. Fíjese bien, pasará. Aquí muchas personas han interpretado que pasará significa que va a pasar de largo, o sea, que no va a entrar para herir. Hermanos, ¿quién es el que hiere? ¿A quién manda? ¿A quién mandó en ese momento? En Egipto, el Señor mandó al heridor. ¿Quién es el heridor? El destructor. ¿Quién es el destructor? La serpiente antigua. ¿Quién es? El diablo, Satanás.
Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Porque fíjese bien, regrese al verso 23. Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Entonces, cuando llega alguien a su casa y usted quiere que se quede, ¿cómo le dice, hermano? Pasa. Pasará. ¿Qué significa eso? Primero, lo primero que tiene que ver el Señor es la sangre, por el cual el pacto se ha renovado. Y si en esa casa está la sangre del Señor, significa que ya se rompió con el pecado. Ya no hay más pecado en ese hogar, ya no hay más pecado, ya no hay enojos, ya no hay orgullos, avaricias, ya no hay nada de eso. Y entonces el Espíritu de Cristo, entonces Dios, el Espíritu Santo, pasa a ese lugar. ¿Y qué va a suceder si el Espíritu de Dios está en ese lugar? El heridor no va a poder entrar. El diablo ya no puede entrar. Va a mandar de vez en cuando, ¿sí?, sus dardos de fuego. ¿Para qué? Para tentar. Pero tenemos el escudo de la fe. Y si pasa, ya no entra el heridor. Y esto, hermanos, dice, es un estatuto para siempre. Entonces, vamos a seguir, como dice un estatuto para siempre, entonces, tenemos que seguir matando corderos para el sacrificio. Hermanos, si se acuerda, desde Tito, ¿sí?, el general, cuando destruye el templo y todo lo demás que tenían todavía los judíos, ¿qué sucede? Ya no los dejan sacrificar. ¿Por qué? ¿Por razón humana? No. ¿Por inteligencia humana? No. Porque el Señor ya no lo permite. Hermanos, ya tuvo lugar el sacrificio perfecto. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, ese sacrificio fue suficiente, necesario, y ya no hay más. Hermano, ¿por qué es perpetua y por qué es cristiana esta convocación? Vamos a Mateo 26, del 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Cómo dice, hermanos? Del nuevo pacto. Fíjese bien, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la sangre que se va a derramar, es la figura, ese vino que estaban tomando con agua, dice, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fíjese bien, hermanos, hay un nuevo pacto. Ahorita vamos a ver por qué y vamos a ver el símil. Había un pacto antes, ahora es uno nuevo. Había una ley antes, ahora es una nueva. Antes se guiaban por la letra, hoy nos guiamos por el Espíritu. Y esto, hermanos, vamos a ir viendo poco a poco cómo es. ¿La Pascua sigue vigente? Sí. El anterior pacto, hermanos, es instaurado por medio de la ley, ¿sí?, por medio de la letra. Y ese pacto, esa ley nos muestra el pecado, no nos redime.
A nadie la ley, a nadie redimió, porque la ley no se hizo para eso. La ley se hace para mostrar el pecado. Pero una vez, hermanos, que la ley nos lleva a Cristo, y una vez que estamos en la fe, ¿sabe qué, hermano? Estamos en otra ley superior a la anterior. Estamos redimidos. Gálatas 3, del 11 al 14, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Fíjese bien, Pablo está adoctrinando a los Gálatas, hermanos, por medio de esta carta, para que no se regresen a obras sin fe, sino pensando que las obras los van a salvar. Las obras no salvan a nadie, hermano, porque si no, entonces, ¿para qué murió Cristo? Las obras se hacen por amor a mi Señor. Lo que me salva es la fe en nuestro Señor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, fíjese bien, ¿cómo dice, hermanos? De la maldición de la ley. No es que la ley esté mala, hermanos, sino que la ley lo que nos hace, hermanos, es ver el pecado en el que estamos. No se hizo para salvación, sino para ver que yo, ¿sabe qué? No puedo hacer nada, absolutamente nada, para redimirme por mí mismo. Dice: hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, Cristo se hizo maldición. Él no cometió ni un pecado, hermanos. ¿Y por qué la palabra dice que se hizo así? Porque tú eras maldito y yo era maldito de Dios, y Él toma nuestro lugar. Esa es la Pascua, hermanos. Eso es lo que estamos recordando en estas fechas. Hermano, Dios ya había hecho un pacto con los hombres. Dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y el hombre ve que es totalmente incompetente, hermanos, para poder llegar a salvación, porque nunca pudo hacer todas las obras de la ley mientras estaba bajo su propio esfuerzo. La función de la ley es llevarnos a Cristo, hermanos. Pero ahora, fíjese bien, ¿cómo se puede revocar un pacto? ¿Cómo puede cancelarse un pacto? Un pacto, hermanos, no es un convenio. Un pacto solamente, hermanos, se puede cancelar cuando alguno muere. Solamente. No hay ninguna posibilidad, hermanos, de que cuando hacemos un pacto podamos, como dicen por ahí, echarnos para atrás. Un pacto, hermanos, solamente queda inválido cuando alguno de los dos o de los que intervinieron en el pacto muere. Solamente, ¿sí? ¿Y qué dice la ley? Cuando llegan a querer tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les dice? Cuando el Sabbat, hay un niño que cumple 8 días. Y entonces, ¿qué dice la ley? Tienes que circuncidarlo. Pero también, ¿qué dice la ley? Si trabajas, estás condenado. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué haces como sacerdote? Si lo circuncidas, transgredes el mandamiento. Y si no lo circuncidas, transgredes el mandamiento. Le dice: ve y fíjate, entiende, escudriña lo que significa misericordia quiero. Hermano, nosotros estamos en esa ley superior.
no se ha abrogado la ley. El nuevo pacto no es quitar la ley. El nuevo pacto es que estamos en una ley superior. Pero hermanos, las Santas Escrituras utilizan, y lo voy a tomar este símil, el matrimonio como figura de la relación de la Iglesia con nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios, ¿sí?, con Dios. Y vamos a ver esa relación que se tiene como matrimonio, ¿sí? Es la esposa es la iglesia es la desposada. Vamos a ver, hermanos, que el matrimonio no es, hermanos, un contrato como la gente lo dice. El matrimonio, hermanos, es un pacto y el cual Dios es el que instauró y Dios es el legislador de ese pacto. Hermanos, se deshace el matrimonio cuando alguno de los dos muere. Si no, ese matrimonio sigue válido. No hay posibilidad de deshacer. Dice la palabra, si alguno, ¿sí?, cae en incredulidad, dice sepárese. Nunca dice divórciese, sepárese. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hermanos, es una institución sagrada que el Señor instituyó. Dice 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido, ¿qué dice?, vive. No hay otro. Tu marido vive, tú estás ligada. Es que es un golpeador, es que es un incrédulo total y todo. Sí, pero fue un pacto. Sepárate. No te puedes divorciar. Porque es una institución sagrada. Dice, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Efesios 31:32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sí lo ve, hermano? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Pone como símil el matrimonio. Y si lo pone como símil, hermano, si lo pone como figura, es que es algo muy serio el matrimonio. No es algo de que, bueno, me caso, pero ya estoy pensando que si no me llevo bien, pues entonces me divorcio. Para eso existen. Entre paréntesis, hermanos, hay muchos pastores que incentivan a los creyentes a divorciarse. Y peor todavía, los mandan a tribunales civiles, para vergüenza de la iglesia, hermanos. No. La palabra nos dice que cuando alguien se casa, solamente, hermanos, hay una forma para romper ese pacto: que se muera alguien de los dos. Y entre paréntesis también les digo, hermanos, muchos de ustedes y de los que me están escuchando, ¿sí?, están viviendo en fornicación, en adulterio, porque le dan mayor importancia a las leyes de los hombres que a la ley de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque están contentos, porque ya se casaron por lo civil. ¿Sabe qué? No tienen la bendición de Dios sobre ustedes. Está la misericordia de Dios. Pero si se casan, tienen que saber una cosa: la iglesia casa a personas santas, no a impíos, ni hay casamientos, ¿sí?, con yugo desigual. Por eso fue, hermanos,
que el Señor aborreció a toda esa generación antes del diluvio, porque había matrimonios entre creyentes y no creyentes. Eso, hermanos, es aborrecible para el Señor también. Regresamos, hermanos, a Efesios, cuando dice: mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, para que regresamos al pacto del Señor, para que el antiguo pacto quedara inválido, tenía que haber ¿qué cosa entonces, hermanos? Muerte. No podía, el Señor no puede, más bien nunca hace, ¿sí?, algo y después lo deja de hacer. No dice y se desdice. No es hijo de hombre, hermanos. Dios es Dios. Y Él puso un pacto. Y hermanos, si no hubiera existido, si no hubiera pasado por muerte nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Ahorita todavía estuviéramos sacrificando corderos. Todavía estuviéramos sacrificando animales para ver si alcanzáramos la misericordia de Dios. El Espíritu Santo no estaría en nosotros y por lo tanto no podríamos cumplir la ley, hermanos. Estaríamos bajo esa ley de letra. Estaríamos, hermanos, bajo una ley que no vivifica. Hoy, hermanos, estamos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, bajo un nuevo pacto, bajo la ley del Espíritu, bajo esa ley que nos vivifica, y ninguno de sus mandamientos, hermanos, se nos hace gravoso. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3, los versos 5 al 18. Dice la palabra: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué cosa, hermanos? Fíjese bien, hermanos, está hablando de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Hoy, hermanos, no robarás, no desearás, no mentirás. Todo eso, ¿en qué se resume, hermanos? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la ley del amor, hermanos. Ya no es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Ahora, ¿qué es? Haz al otro lo que quieras que te hicieran a ti. Hermano, ese pacto, esa ley anterior era letra, si se acuerdan, y todavía muchos judíos es lo que hacen. Se ponen los mandamientos aquí, se ponen los mandamientos acá, se los van escribiendo. Usted puede entrar a sus casas y están los mandamientos y mandamientos en todos los lados, en la sala, en la cocina, en su recámara, y todo para recordarse. 613 mandamientos tengo que cumplir, y si cumplo este, y entonces ¿qué sucede con este otro? Y están muy hasta estresados por cumplir cada uno de los mandamientos. Usted entra a una casa cristiana, hermano, y va a percibir el aroma fragante de nuestro Señor, y va a sentir su presencia, y va a ver que hay paz. ¿Y sabe qué? La gente de ahí es hospitalaria, y la gente de ahí no anda gritando, y la gente de ahí no anda con maldiciones, al contrario, llega, buenas tardes, Dios te bendiga, pasa, te ofrecemos algo, ¿quieres algo? Es el nuevo pacto, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos viendo cada uno de los mandamientos, porque esos ya están escritos aquí adentro, hermano, y acá.
Y ya no estamos con dudas, ¿haré esto o no haré aquello? ¿Veré esta película o no la veré? ¿Este programa será bueno? ¿Sentarme con estas personas estará bien? No, hermano, el Espíritu Santo te va guiando. Ese es el nuevo pacto, hermanos. Ya no hacemos nada indebido. Todo lo hacemos con decoro. Ese es el nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra, ¿qué dice, hermanos? La letra mata. Tú aplícale, ¿sí? Aplícale a cualquier persona la letra nada más y lo vas a matar. Tú llega con una persona de primera instancia y dile, ¿sabes qué? Eres un hijo del diablo, hijo del infierno. Así no llegó nuestro Señor Jesucristo con las personas que no sabían. Es evangelio, es una buena nueva. Nuestro Señor Jesucristo vino por pecadores para llamarlos a arrepentimiento. La letra mata, pero el Espíritu, ¿qué dice? Vivifica. Y si fíjese bien, antiguo pacto, ¿qué dice? Ministerio de muerte. La ley nos lleva a eso. Y qué bueno, hermanos. Porque todos los que llegamos a Cristo pasamos por la ley. Y la ley nos llevó a muerte. Y la ley nos hizo ver todo lo malo, todo lo que está podrido por dentro en ese momento en nosotros. Y cómo Cristo nos redime. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si otra vez, ministerio de condenación, la ley nos condena, hermanos. Cuando usted llega a una predicación y usted dice, este pastor ya le fueron con el chisme, ya nada más me está diciendo las cosas, alguien le dijo todo. No, hermano, lo que pasa es que la ley te está condenando. Y tú eres un hijo de condenación todavía, eres un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque la letra te está condenando, la ley te está condenando. Todavía todo lo que estás recibiendo, tú estás diciendo, esto es para mí, esto me están diciendo, y quieres evadir. Mientras no te arrepientas, el Señor no va a limpiar tu corazón. En el momento en que te arrepientes, en el momento en que te postras ante el Señor, en el momento en que lo reconoces como lo que es el Señor de toda gloria, y tú estás destinado para el infierno, y le suplicas y le ruegas, el Señor por su misericordia y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo te puede perdonar. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque, nuevamente, si lo que perece, fíjese bien, está hablando del antiguo pacto, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, fíjese bien, ¿de quiénes se embotó el entendimiento, hermanos? De los israelitas, de lo que hoy conocemos como judíos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hermanos, mientras los judíos no crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, que ya vino como siervo sufriente, van a seguir con ese velo. No van a entender nada y van a seguir guardando toda la ley antigua. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Esta escritura, hermanos, es actual.
sigue el velo con los judíos. Ellos siguen esperando al Mesías. Ellos siguen esperando al siervo de Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué sucederá? El velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a carta descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermano, cuando dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Dice, a deshacer las obras del diablo. Jesús, ¿por qué se le puso Jesús? ¿Por qué se llama Jesús, nuestro Señor Jesucristo, aquí? Porque viene a liberar a su pueblo de sus pecados. Hermano, no es como algunos hasta cantan eso, libertad, libertad, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y en su mente piensan que pueden estar pecando y que esa es la libertad. No, que nuestro Señor te vino a libertar de los pecados. De todo pecado, hermanos. Esa es la Pascua que estamos celebrando. Eso es, hermanos, lo que estamos recordando. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. Fíjese bien, el amor a Dios. Tú le tienes amor a Dios, tú le profesas amor a Dios. Es esto, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué dice, hermanos? Y sus mandamientos no son gravosos. Antiguo pacto, ¿qué decían? Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir todos los mandamientos. Nuevo pacto, ¿qué es lo que nos dice? Sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque el amor está en ti y porque amas a los demás. Si no tienes ese amor, no has entrado en el nuevo pacto. Dice la palabra, si alguien aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Todavía no le alumbra la luz de Cristo. Hermanos, este es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es abandonar la ley, hermanos. El nuevo pacto es llegar a la plenitud de la ley. Es ya dejar de, no, sino ahora es lo que sí hacemos. Esa es la libertad en Cristo, hermanos. ¿Sí? Estar en el Espíritu de Cristo. Estar, hermanos, gozosos, ya no que el Espíritu esté sobre nosotros, sino el Espíritu va a estar en nosotros. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos pensaban que ellos cumplían con toda la ley. Nuestro Señor les demostró que no es cierto, porque guardaban las apariencias. Hermano, si tú solamente eres una persona moral, eres una persona que no hace pecados vistos, ¿sabes qué? Eres un hijo del infierno, tanto o peor que antes. No. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Una justicia mayor. ¿Qué significa estar en esta nueva ley? En la ley del amor, en la cual podemos estar porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está en nosotros y podemos cumplir absolutamente todos los mandamientos. Jesucristo nos ha liberado del pecado y Él nos ha trasladado del antiguo pacto, de esa ley que nos condenaba, de esa letra que nos mataba, a uno nuevo, donde el Espíritu nos vivifica, donde podemos guardar todos los mandamientos y donde, hermanos, seremos santos, porque el Señor ha pasado a nuestra puerta. Está en nuestra casa, se deleita con nosotros, está gozoso con nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y por eso la palabra dice que ahora nosotros somos ese templo del Señor. Somos ese tabernáculo. Él está en nosotros.
Y si Él está en nosotros, ¿qué podemos hacer que sea indebido? Nada, hermanos. Hebreos 9, del 13 al 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjese bien, hermano, tú quieres servirle a Dios, tú quieres hacer algo agradable hacia Dios, quieres estar en algún servicio dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que dice? Tienes que tener limpia tu conciencia. Si no tienes limpia tu conciencia, no puedes servir. Eso no se puede, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos desecha si tenemos inmundicia en nuestras manos, si tenemos pensamientos impuros, si tenemos acciones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Para eso dio su vida ahí en esa cruz, muerte de cruz, hermanos. ¿Para qué? Para deshacer todas las obras del diablo, hermanos. ¿Sí? Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Vuelvo a repetir, hermanos, es un nuevo pacto. El antiguo pacto quedó obsoleto, lo voy a poner así, pero solamente había una forma: pasar por muerte. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y el Hijo murió. ¿Para qué? Para que el testamento pudiera hacerse efectivo y para que el antiguo pacto quedara sin efecto, y ahora hay uno nuevo, donde el Espíritu de Dios está en nosotros. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjese bien, no todos los que estaban haciendo el antiguo pacto van a recibir la herencia eterna. No todos, sino quienes, dice, los llamados. Hermanos, hoy muchos aún quieren seguir en el antiguo pacto. Hermano, si seguimos en el antiguo pacto, no vamos a llegar a salvación. Porque el antiguo pacto señala que tú te vas a salvar si haces las cosas. O sea, por mis obras voy a llegar a salvación. Hoy en muchos grupos religiosos señalan eso. Si tú te portas bien, si tú estás bien, si tú ya te llevas bien con tus hijos, no hay problema. Dios es misericordioso y te va a salvar. No, hermanos, la salvación es por fe. Mire, hay muchísimas personas y dentro de algunos grupos cristianos que dicen eso. No, es que esa persona era buena gente, yo creo que Dios la salvó. No. El nuevo pacto, hermanos, es cuando pasamos, ¿sí?, por la cruz de Cristo y el Señor nos rocía con su sangre y tenemos fe en Él, y a partir de que lo tomamos primero como el Señor de nuestras vidas y segundo como el Salvador de nuestras almas, ¿sabe qué? Entonces Él nos lleva a salvación y nosotros demostramos que estamos en esa salvación mediante nuestra obediencia confiada hacia Él, hacia todos sus mandatos. Hermanos, el domingo pasado nos decía el Señor: hoy tienes que hacer lo que yo ya te he dicho, no mañana, es hoy. Y para mucho agrado y mucho gozo, hermanos, de nosotros, la gran mayoría de los que tenían asuntos pendientes en esta congregación, los resolvieron. Para la gloria de Dios. Y les digo una cosa, pues no di saltos de gusto porque ya estoy un poquito grande, hermanos. Pero la verdad, Señor, le dije: gloria a ti.
porque solamente tú pudiste haber hecho que esos corazones de pedernal en los cuales yo estuve golpeándome, hermanos, pudieron cambiar. Les cambiaste ese corazón duro de piedra, al cual yo ya hasta les había dicho, estás ya en el infierno casi. No hacían caso. El Señor llega y les da una palabra de vida, pero una palabra de exhortación, y cambian. Gloria a Dios, hermanos. Este es nuestro Señor, el que nos da un nuevo pacto para que andemos por fe, hermanos, y realmente cumpliendo la ley de Dios. Vamos a Jeremías, hermanos, 31, del 31 al 33. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo, ¿qué dice, hermanos? Un marido para ellos, dice Jehová. Fíjate bien, hermano. Ellos no fueron fieles, el pueblo de Dios no fue fiel. Sin embargo, Dios fue fiel. Aunque ellos invalidaron el pacto, adulterando y fornicando espiritualmente, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor? Vino nuestro Señor Jesucristo y murió. Y solamente así, hermanos, con uno de los dos que hubo pasado por muerte, se puede hacer un nuevo pacto. Aquí había dos, hermanos. O morían todos, absolutamente todos los hebreos, o venía nuestro Señor Jesucristo a morir por todos nosotros. Solamente había esos dos. Y fíjese cuánto amor. Es lo que luego comentamos, hermanos. Yo la verdad nunca he podido comprender cuánto amor nos tuvo nuestro Señor. Él, hermanos, por venir aquí, fue un mejor Dios. Por venir aquí, ganó más gloria o popularidad. No, hermanos, Él es Dios y Él está totalmente completo. ¿Cuánto le costaba, hermanos, al Señor arrasar con todo el pueblo hebreo? Un soplo, ni siquiera un soplo, nada más un pensamiento. Y eran muertos todos, no nada más los hebreos, toda la humanidad. ¿Para qué sirve? Dijera el diablo. ¿Para qué sirve la humanidad? No te honra, al contrario, te desprecia. Tú los hiciste y mira cómo te tratan. Y sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Vino y dio su vida para terminar con ese pacto que nos llevaba a condenación y muerte, hermanos, y poner un nuevo pacto que te lleva a vida eterna. Pero ese pacto, hermanos, está abierto a la posibilidad para todos, y sin embargo, no todos lo aceptan. Hay rechazo, hay menosprecio. Para ellos hay condenación eterna. Para nosotros, hermanos, que estamos siguiendo obedientemente, confiadamente, todo lo que el Señor dice, hay una promesa. Vida aquí y vida eterna después de esta, hermanos. En Ezequiel 36, del 25 al 28, regresamos Jeremías 31, 32, estamos ahí. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Nuevamente, hermanos, aquí ¿qué es lo que nos está diciendo? El símil de esposos. El Señor no fue infiel, nunca. El pueblo es infiel, el Señor sigue siendo fiel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Fíjese bien. ¿Cuándo? El nuevo pacto. ¿Qué dice? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Fíjese bien, hermano. ¿El nuevo pacto invalida la ley? No. El nuevo pacto lo que hace es que la ley ya la vas a tener acá. Ya no tienes que poner tantos escritos por todos lados. Ya va a estar en tu corazón y en tu mente. Yo les digo, hermanos, cuando estaban empezando aquí en la congregación, cuando iban apenas buscando del Señor, ¿qué sucedía, hermanos? No cada vez se daban mayor cuenta de que los programas con los que antes se reían, ahora ya los ven y dicen, oye, esto es una porquería. Las pláticas que antes tenían, ahora que dicen, ¿yo qué voy a estar platicando de eso? ¿Qué me edifica? Hermanos, porque la ley está aquí adentro. Ya lo sabemos, ya lo vemos y actuamos en consecuencia. Ezequiel, ahora sí, hermanos, 36, del 25 al 28, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí se está refiriendo a este nuevo pacto. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Si recuerda la Pascua en Egipto, ¿qué fue? Quitar toda idolatría. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, el domingo pasado? El Señor, hermanos, el Señor no fue los sentimientos de ustedes, hermanos. No fue porque ustedes ahora sí se quieren portar bien, no. El Señor quitó ese corazón que tenían y ahora les puso uno nuevo para su gloria, hermanos. Alabanza, la gloria, todo es para nuestro Señor. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué lo va a poner? Fíjese bien, ahí la E es mayúscula, o sea, el Espíritu Santo ya no va a estar fuera rearguyéndonos, sino ahora, después de estar limpios, va a estar dentro. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué el Espíritu Santo va a estar en nosotros? Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Hermanos, ¿para qué va a estar el Espíritu Santo en nosotros? Para cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, la ley, hermanos, en cuanto ya no a la letra, sino al Espíritu, es en la que estamos caminando los que estamos en este nuevo pacto. Los que siguen guardando el pacto antiguo, ¿sabe qué, hermanos? No les ha alumbrado todavía la luz de Cristo. Y todavía están pensando qué es lo que no deben de hacer. El cristiano está pensando cómo agradarle a Dios en lo que sí tiene que hacer. Ya no se queda en su casa. Y si se queda en su casa está orando por los hermanos. Y si sabe que hay una necesidad, va. Y si sabe que hay alguna situación, ahí está. En todo, hermanos, el cristiano es activo. Es una fe que hace. No es una fe que está sin obras, hermanos. A esta conmemoración, hermanos, como lo vimos, también se le llama panes sin levadura. ¿Qué significa esto? ¿La podemos llamar así también? ¿Será cristiano también llamarle panes sin levadura? Está dentro la Pascua de esto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5, los versos del 6 al 11. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois.
Porque nuestra Pascua, fíjese bien, está hablando de la levadura, porque nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Fíjese bien, aquí el apóstol, ¿sí? ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Corinto, que estaba ahí en Corinto. Es Nuevo Testamento, es cristiano. ¿Y qué está diciendo? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con la levadura de ¿qué, hermanos? De malicia y de maldad. Así la celebraban antes. Hoy nos están diciendo, celébrala, conmemórala. No está abrogada la Pascua, hermanos. Sino ¿cómo lo tenemos que hacer? Con esa nueva levadura. Dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así la tenemos que celebrar, hermanos. Así tenemos que conmemorar esta Pascua, hermanos, la actual. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Fíjese bien, el contexto nos está llevando a esto, ¿sí? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. ¿Qué nos está diciendo? Si alguien dentro de la congregación que dice que es feligrés, que dice que es hermano, hace esto, fíjese bien, hermano, porque está en el contexto de la festividad de la Pascua. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal que dice, ni aun comáis. ¿De qué se está refiriendo? Literalmente a no comer con ninguno de ellos, claro que sí. Pero también, de acuerdo al contexto, nos está diciendo que no podemos estar celebrando la Pascua con alguien que, diciéndose hermano, diciéndose cristiano, tiene todavía todos estos pecados. Alguno de ellos. No puede ser. La palabra nos dice que no podemos hacer esto con los tales. ¿Qué significa? Hermanos, la Pascua nos llama, nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Y a qué nos está llamando todo esto? A mantenernos santos y consagrados para el Señor. No adulterados, no con levadura. En aquel entonces le dice nuestro Señor a sus discípulos, cuídate de la levadura de los fariseos, porque dicen y no hacen. Porque son sepulcros blanqueados, porque por dentro son lobos rapaces. Cuídate de ellos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo instaura un nuevo pacto a través de su muerte. Quita la letra que mata y da el espíritu que vivifica, hermanos. Hoy somos la amada, hermanos. Hoy somos la iglesia. Y la iglesia, la amada, hermanos, es pura y sin mancha. Hacia allá tenemos que correr. ¿Qué es lo que caducó? ¿Qué es lo que ya no es? Hermanos, en nosotros ya no es lo que no quieras que te hagan, no lo hagas. Eso ya no. Cristo derriba, quita, aparta, caduca ese pacto. Y ahora, hermanos, ¿cuál es el nuevo pacto? Así como quiera ser tratado, así trata. Es un pacto activo, hermanos. Hace no mucho tiempo veíamos algunas cosas sobre salirnos de ese estado de confort que tienen muchos. Aunque me golpean, aunque me maldicen, aunque no sé qué tantas cosas, ahí estoy bien. No, hermanos, tenemos que salirnos de todo eso. Como matrimonio, yo voy a llegar a la casa, ya sé que mi esposa está enojada porque ya tardé un poco, pero bueno, pues ya se le pasará. No, hermanos,
Ese no es un matrimonio cristiano. Matrimonio cristiano es: yo llego y dice la palabra, ¿qué te parece si después de que tu siervo está trabajando todo el día y tú llegas como el Señor, y qué le dices a tu siervo? Mira, siéntate, yo te voy a servir. No, más bien le dices: a ver, ahora sírveme. Hermano, ¿qué haces cuando tú llegas? Y le hablo ahorita a los varones. ¿Qué haces cuando tú llegas cansado del trabajo? ¿Qué haces cuando tú llegas a tu casa y estás hasta agotado? Le dices a tu esposa, como le hables, mi amor, mi vida, mi querubín, como le digas, que le dices: mi amor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo estuviste hoy? ¿Trabajaste mucho? ¿Qué quieres que haga? O llegas y que le dices: oye, ¿ya está la comida? Ya trabajé mucho, vengo cansado. ¿Qué haces? ¿Qué haces, mujer, cuando llega tu esposo? Ah, ya llegaste. Mira, ya lavé, ya planché, ya hice esto, ya hice esto. ¿Qué haces? Mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó contigo? O sea, ven, mira, ya está la comida caliente, ya está. ¿Qué haces, hermano? El cristiano trata al otro como quiere que sea tratado uno. ¿Sí? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? Como yo quiero ser tratado. ¿Llego cansado? Sí, hermanos. La mayoría de ustedes todo el tiempo me ve cansado. ¿Sí? Y sin embargo, llego. ¿Y qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu día? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. A veces se queda uno un poquito con la intención, porque de repente se sienta uno y se queda bien dormido. Pero hermanos, ¿con qué actitud llegas? Nuestro Señor Jesucristo a lo mejor hubiera pensado: ¿para qué voy a dar mi vida por estos? La mayoría me va a rechazar. La mayoría no va a creer en mí. La mayoría me va a seguir hiriendo. Ya pasé por la cruz y todavía estos me van a querer seguir golpeando. Y sin embargo, Él pasó, hermanos, por esa Pascua para que nosotros tuviéramos libertad de todo pecado, hermanos. ¿Qué hacemos cuando participamos en la Santa Cena? 1 Corintios 11, del 25 al 26. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué hacemos, hermanos? Cuando estamos en la Santa Cena, hacemos memoria de esa muerte, hermanos. Cuando a usted le pasen el fruto de la vid y el pan sin levadura, ¿sabe qué tiene que recordar? Lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para que usted llegara a salvación. Hermanos, la Santa Cena no es algo sin importancia, ni es algo que puede ser tomada por cualquiera. La Santa Cena es recordar esa Pascua por la cual nuestro Señor Jesucristo padeció muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios, el que nunca cometió pecado, hermanos, fue lacerado no solamente en el cuerpo, sino también en el alma, hermanos. Eso es lo que recordamos cada vez que participamos de la Cena del Señor. Hermanos, tiene que recordar
que hubo un nuevo pacto. Hoy estamos en un nuevo pacto gracias, hermano, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es el tiempo de gracia. ¿Qué significa? El tiempo en el que el Espíritu Santo está en nosotros. Y si nosotros, hermanos, que pasamos de muerte a vida, nos damos cuenta de eso, ¿sabe qué? Ni siquiera nuestra propia vida nos interesa. Queremos agradarle al Señor. Queremos, hermanos, que la gloria del Señor se muestre en cada acto que nosotros hagamos. Con el nuevo pacto, hermanos, podemos obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Podemos permanecer, hermanos, en santidad porque hemos pasado de tinieblas a su luz admirable. Esa, hermanos, es nuestra Pascua. Esa, hermanos, es lo que nosotros estamos recordando actualmente. Lo que nosotros ha sucedido en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? Yo creo que todos, absolutamente todos, estábamos en un lugar de tinieblas, en un lugar donde no entendíamos nada, en un lugar donde decíamos a lo mejor que estábamos felices y que todo estaba bien, y sin embargo teníamos laceración en nuestra alma. Y el Señor nos sacó de ahí a costa de su vida y de un gran sufrimiento. Recuerda una cosa, hermanos, la ira del Señor se descargó totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Esa ira era para ti y era para mí, porque nosotros fuimos los que pecamos. Y hoy el Señor, a través de esa Pascua, nos pasó de ese lugar de pecado, de ese lugar de ira, nos pasa al lugar de paz, de perdón, de salvación, y nos ve, hermanos, como si nunca hubiéramos pecado. Se tiene que conservar así, para alcanzar la vida eterna. No más pecado. Si usted comete algún pecado, por mínimo que le parezca, ¿sabe qué? La carta que había sido quitada vuelve a estar en su contra. Toda, absolutamente toda. Hermanos, la Pascua que recordamos es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros estemos en paz con Dios. Ninguna otra persona está en paz con Dios, hermanos. Ninguna otra más que los que estamos por fe con nuestro Señor.